Nos dirige en el día de hoy, el Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, y había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Y Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige ya hoy, martes. En la semana 32, calendario litúrgico del tiempo ordinario de nuestra fe, Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, el famoso encuentro, hermanos y hermanas, de Zaqueo con Jesús, o el encuentro de Jesús con Zaqueo. Ciertamente, hermanos y hermanas, que es una bendición leer siempre este evangelio del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Zaqueo. Hoy la palabra de Dios nos pone a hacernos preguntas en el examen de conciencia, hermanos y hermanas. Tanto porque yo puedo ser el Zaqueo de aquel tiempo hoy día, o porque yo también puedo conocer a un Zaqueo alrededor mío hoy día, hermanos y hermanas. Preguntarnos qué hacemos nosotros, con qué lenguaje, qué palabras utilizamos, qué gestos utilizamos cuando queremos, hermanos y hermanas, que una persona cambie su modo de vivir. Cuando queremos que una persona salga del pecado y encuentre el camino de la salvación. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo hablamos con él? ¿Qué cosas le decimos? Y esto es lo que Jesús enseña, podríamos decir, hoy, y nos evangeliza, hermanos y hermanas, porque dependiendo la forma y manera que tú elijas para evangelizar y transformar y convertir a una persona del pecado a la gracia, del alejamiento de Dios al acercamiento a Dios, va a depender que él lo reciba o ella lo reciba, o que él o ella lo rechacen. Eso es muy importante. No necesariamente que la persona no quiere convertirse, es que el acercamiento que le hemos hecho, hermanos y hermanas, no es el correcto. Tenemos la buena idea de traer a la persona a la casa de Dios, pero los instrumentos y las herramientas que hemos utilizado son todo lo contrario. Hoy vamos a hablar de eso en la palabra de Dios, que es una bendición, hermanos y hermanas. Mira cómo es la idea, fuerza. Dios sabe que una acción errada nuestra no me define como persona. Una sola acción que yo haya cometido errada, desviada, no me define a mí como persona. Y de eso se trata el caso de Zaqueo. Lo que Zaqueo ha hecho, hermanos y hermanas, como estilo de vida, realmente no lo define a él como persona. Lo que Zaqueo es y ha sido como criatura de Dios, hijo de Dios, eso es lo que lo define a él como persona. Mira, hermanos y hermanas, acuérdate que estamos hablando de Zaqueo, que estamos hablando de pecador público, que estamos hablando de persona impura. Los judíos, hermanos y hermanas, más religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo pensaban así: el rey de nuestro pueblo es Dios. Esta es la mentalidad que había en aquel tiempo, y tenemos que saber algo acerca de esto. Si Roma nos domina como nos está dominando, pues, hermanos y hermanas, Roma está en contra de Dios. Toda persona que colabora con los romanos peca contra Dios.
Y así, hermanos y hermanas, los cobradores de impuestos como Zaqueo, que hoy tenemos en estudio y reflexión, y como Mateo, que no lo podemos olvidar, Leví, acuérdate, en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9, tanto Zaqueo como Mateo, hermanos y hermanas, eran personas excluidas y condenadas como pecadores y como gente impura. Ese es el sello que llevaban, hermanos y hermanas, por esta mentalidad que tenían los judíos. Pero Zaqueo, hermanos y hermanas, era mucho más que un cobrador de impuestos. Cuando vamos al Evangelio de hoy, mira lo que dice el versículo 2. Había allí un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. O sea, no era como que con Mateo. Mateo, nuestro Señor Jesucristo lo encontró en el mostrador, en su trabajo. Era cobrador de impuestos, pero Mateo tenía un jefe. No, Zaqueo es el jefe de los cobradores y además dice la palabra que era un hombre de muchas riquezas. Zaqueo, hermanos y hermanas, dice la palabra que solo quería ver cómo era Jesús. ¿No te llamó eso la atención a ti, hermanos y hermanas? O sea, la idea que tiene Zaqueo, hermanos y hermanas, es simplemente de ver cómo era Jesús. Esto huele a curiosidad. Esto no huele a cambio de vida. Esto no huele a que Zaqueo tenía fe. Había una curiosidad en Zaqueo de ver cómo era Jesús. A lo mejor le habían hablado acerca de Jesús, le habían comentado el gran profeta que se ha levantado, el hombre que hace milagros, pero nunca lo había visto. Quería ir a ver cómo era Jesús. Pero eso no era solamente, hermanos y hermanas, el problema de Zaqueo. Mira lo que dice el versículo 3 de hoy. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Hermanos y hermanas, o sea, nos están describiendo en muchos sentidos quién es este personaje de Zaqueo. Además de todo lo que hemos ya sabido, que era jefe de cobradores de impuestos, que era rico, hermanos y hermanas, que tenía su buena casa, pues, hermanos y hermanas, era pequeño de estatura. O sea que al pasar Jesucristo no lo iba a poder ver, hermanos y hermanas. Zaqueo tenía que haber sido también, hermanos y hermanas, un hombre joven y un hombre ágil, ¿no? Un hombre intrépido para hacer lo que hizo y narra el versículo 4. Así que tenemos ya una idea más bien de quién es Zaqueo. Dice el versículo 4, entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por allí. O sea, Zaqueo corrió, no es un anciano, no tiene impedimentos, y se sube a un árbol, hermanos y hermanas, para verlo cuando pasara por allí. O sea, para hacer esto tiene que ser una persona relativamente joven. Así que estamos hablando no tanto de un viejo, estamos hablando de un hombre joven o un joven maduro, hermanos y hermanas, o un adulto joven que de alguna forma está metido dentro de la curiosidad del tiempo por saber quién es este Cristo del que tanto se habla. Hasta aquí podríamos decir, hermanos y hermanas, que todo cuanto ha hecho Zaqueo revela que en el fondo Zaqueo como que no está de acuerdo con los demás. ¿Ah? Los demás tendrán una idea de Cristo, los demás dirán que Cristo es esto, que Cristo es aquello, pero Zaqueo no ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, de verlo personalmente, para llegar a su propia opinión y convicción y conclusión. No ha tenido esa oportunidad. Por lo tanto, aquí vemos a Zaqueo, hermanos y hermanas, que no está tan de acuerdo con los demás. ¿Acerca de qué? Pues precisamente, hermanos y hermanas, de cómo la gente decía que era Jesús. Él quería como que buscarlo por su propia cuenta. Gloria a Dios. Eso es una bendición. Él quería tener su propia opinión. Eso también es una bendición. Algo importante, hermanos y hermanas, mueve a Zaqueo por dentro. Y ahí hay un misterio. Algo importante mueve a Zaqueo por dentro, hermanos y hermanas, y a ti y a mí no debe quedarnos duda de que es la misma fuerza de Dios. Es el mismo poder de Dios, porque cuando vamos a convertir a alguien, cuando vamos a transformar a alguien,
Ya Dios lo sabe, lo hemos puesto en oración ante el altar de Dios y ya Dios comienza a encender esa chispa dentro. Por lo tanto, algo importante, hermanos y hermanas, mueve a Zaqueo por dentro. Fíjate una cosa, hermanos y hermanas, Zaqueo es un nombre arameo. Zaqueo se escribe con Z. Zaqueo en arameo significa alguien que es puro y alguien que es inocente. Eso es lo que significa en arameo el nombre de Zaqueo, fíjate. Y por el contrario, lo que está pasando con Zaqueo es que lo tienen de pecador, de impuro, de que no es tan inocente, sino que es malvado. De hecho, la palabra en español del verbo saquear, ¿no? Que es saqueo, es con S, no es con Z. Se parece mucho al nombre saqueo. Pero saqueo, de saquear en español, hermanos y hermanas, quiere decir cuando una persona se aprovecha con violencia de los bienes ajenos, de los bienes de otros. Entonces yo quiero que tú veas eso. Estos dos nombres juegan una cosa muy importante. Porque una cosa es lo que la gente veía en Zaqueo y otra cosa es lo que la gente veía, lo que Jesucristo veía en Zaqueo. No. Jesucristo realmente veía lo que significaba el nombre de Zaqueo, alguien puro, alguien inocente. La gente en ese nombre de Zaqueo no veían a nadie puro y a nadie inocente como lo define el nombre de Zaqueo en arameo. La gente lo que veía era el que saqueaba, el que con violencia, con chanchullos era capaz de quitarle el dinero a la gente, apropiarse de él, y por eso tenía la buena vida y vivía como un rico y con sus riquezas. Ahora bien, hermanos y hermanas, solamente Jesús sabía lo que había en el fondo de la vida de Zaqueo. Solamente Dios puede ver el interior de una persona que está mal, que está en pecado. Solo Dios conoce el % que está dañado y el % que aún funciona. ¿Me estás escuchando? Eso es lo que ve Jesucristo, eso es lo que mide Jesucristo. Solamente Jesús, hermanos y hermanas, sabía que en el fondo de la vida de Zaqueo y en su corazón quedaba algo de limpieza, algo de pureza y algo de inocencia. Solo Dios es capaz de hacer eso con el pecador, como lo hizo con Zaqueo, y esos mensajes para cada uno de nosotros. Para los demás, hermanos y hermanas, Zaqueo era el hombre impuro y el gran pecador. Mira lo que dicen los versículos 5 al 6 que meditamos en el día de hoy. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Y Zaqueo rápidamente lo recibió. Y hermanos y hermanas, dice la palabra, lo recibió con alegría. Jesucristo distingue entre la multitud de hermanos y hermanas a aquel joven que se ha enganchado en el árbol para poder verlo y reconocer a el maestro. Entonces Jesús distingue de todo el mundo a Zaqueo, le pide que baje. Y hermanos y hermanas, Jesucristo mismo se invita a sí mismo a quedarse en la casa de Zaqueo. No fue que Zaqueo le extendió una invitación de que se quedara en su casa. Tú no ves que Zaqueo asumía y presumía que que viene predicando las cosas de Dios, yo soy impuro, jamás. Ni se va a acercar a mí, ni me va a hablar a mí, ni se va a quedar en mi casa. Todo esto está sorprendiendo tremendamente a Zaqueo, porque ya Jesucristo, con los gestos que está haciendo, con la palabra, con su comportamiento, con el acercamiento, está tocando el corazón para que Zaqueo se transforme, para que Zaqueo cambie, hermanos y hermanas. O sea, Cristo mismo se invita a quedarse en su casa. Oiga, y dice la palabra que Zaqueo obedece, hermanos y hermanas. Inmediatamente bajó del árbol y lo recibió con alegría. Pues ¿cómo no lo va a recibir con alegría? El maestro, el rabino,
el profeta ha venido a Jericó, va camino a Jerusalén. Todos paraban en Jericó, hermanos y hermanas, la ciudad de las palmeras, antes de llegar y subir a Jerusalén. Era la última parada que se hacía y por lo tanto allí había muchas cosas buenas pasando. Allí Jericó fue donde hicieron la última parada también, hermanos y hermanas, el pueblo de Israel después de los 40 años en el desierto. Una historia muy grande, hermanos y hermanas, pero veamos ese punto de vista, hermanos y hermanas. Qué bendición. Mira cómo Cristo va cultivando lo que quiere, hermanos y hermanas, y en la forma tan bonita que lo hace. Esto a todos nosotros nos llama la atención. Ahora, ¿por qué? Y es gran parte del mensaje de hoy. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, porque nadie se daba cuenta de lo que había dentro de Zaqueo. Nosotros todos miramos superficialmente y no vemos el interior. Y lo hacemos no solamente con los buenos, también con los malos, con los que están en gracia y con los que están en pecado. Nosotros los seres humanos mayoritariamente nos fijamos en el exterior, en lo superficial, y muy pocas veces somos capaces de ver el interior de las personas. Jesús es capaz de ver el interior de Zaqueo. Jesús es capaz de ver el corazón de Zaqueo, hermanos y hermanas. Y esto lo que quiere decir es que Jesucristo es capaz de ver las posibilidades que Zaqueo tenía. Las posibilidades. Eso de que era puro. Cómo Jesucristo lo puede subir a un nivel más alto. Eso de que Zaqueo era inocente. Cómo lo podemos subir a un nivel más alto. Eso de que era limpio, de acuerdo a su nombre. ¿Cómo lo podemos aumentar? Eso es lo que va buscando Jesucristo nuestro Señor. Pero por el contrario, hermanos y hermanas, la gente lo rechazaba. La gente lo excluía por ser cobrador de impuestos, era un pecador, Zaqueo, enemigo del pueblo, enemigo de Dios. Zaqueo era un corrupto también y Zaqueo, hermanos y hermanas, era un impuro. Ahí ya no hay posibilidades. Lo hemos condenado, lo hemos echado a que nunca se va a rehabilitar y hay que sacarlo de nuestras vidas. Eso, hermanos y hermanas, está bien claro que el pensamiento de aquella gente, distinto al de Cristo, que abre puertas de posibilidades. Así pensaba la gente de aquel tiempo. Y mira, queda bien clarito en el versículo 7. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico, que es un pecador. El prejuicio, cuando le ponemos etiqueta, hermanos y hermanas, a una persona para rechazarlo por su conducta, por su alejamiento, por lo que opina de Dios, por lo que hace en su vida, por su inmoralidad, por su pecado, le hemos puesto el sello, esto está cancelado, échalo para un lado, esto no sirve y con esto no podemos hacer nada. Está bien clarito en el versículo 7. Y entonces también acusan a Cristo de estarse ligando con gente mala. Hermanos y hermanas, Jesucristo, por recibir a Zaqueo, mira todo lo que dicen acerca de él. Y hermanos y hermanas, Jesús recibió a Zaqueo tal como era. ¿Ah? Y ahí ocurre un milagro. Y yo quiero que tú entiendas hoy como gran mensaje para nosotros que la conversión y la transformación de Zaqueo, de lo que era a lo que Cristo hizo con él, es un milagro. Aquí no es el milagro del sordo que escucha, del mudo que habla, del poseído que es liberado, hermanos y hermanas, de la posesión satánica, del que tiene la mano paralizada y se le estira, del que es paralítico y ahora camina, hermanos y hermanas, del ciego que ahora puede ver. Este no es ese tipo de milagro. Este milagro no es del que estaba muerto y fue llamado de entre los muertos para que tenga vida, como en el caso de Lázaro. Este no es ese tipo de milagro. Este no es el milagro de transformar el agua en vino, de caminar sobre las aguas, hermanos y hermanas. Este es el milagro de transformar la vida, de traer a una persona del pecado a la gracia. Esto es un milagrote para mí, hermanos y hermanas. Esto es un milagro de gran tamaño y tú y yo lo tenemos que ver así tan clarito ahí, hermanos y hermanas. Por Jesús recibirlo con la tonalidad y con el gesto que recibe a Zaqueo, logra su conversión
y el milagro ocurre. Esto se trata de un milagro, hermanos y hermanas, de salvar lo que estaba perdido. De salvar lo que estaba perdido. Versículo 10 con el que termina la palabra de Dios hoy, que prácticamente es la enseñanza o la moraleja del caso de Zaqueo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y si esa es la misión de Cristo, esa es la misión mía. En cuanto al pecador, yo no he venido a ser cristiano para condenar y juzgar y sacar y excluir de la iglesia al pecador. Yo he venido a ser cristiano católico, evangelizador y en misión apostólica y con vocación cristiana a salvar lo que estaba perdido en el nombre de Dios. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando vamos con esa actitud, ocurre el milagro del cambio y de la transformación en el nombre de Jesucristo el Señor. Eso tiene que estar, hermanos y hermanas, bien claro en cada uno de nosotros. ¿Te has dado cuenta tú, hermanos y hermanas, cómo un gesto de acogida por parte de nuestro Señor Jesucristo, el gesto de compasión, hermanos y hermanas, con nuestro amigo Zaqueo, hermanos y hermanas, el mostrar misericordia transforma a una persona, salva lo que está perdido? ¿No te sacude eso el alma? ¿No te inquieta la conciencia? ¿No nos dice que nos hace falta esa espiritualidad, esa evangelización, esa forma de ver las cosas en torno a la conversión? Hoy, hermanos y hermanas, es día de nosotros preguntarnos si la postura negativa que llevó Zaqueo por mucho tiempo, de no convertirse, de no cambiar de vida, de no arrepentirse, de no devolver lo que se había robado, si esa postura que tenía Zaqueo se debía a que la gente en su tiempo, en vez de estarlo buscando para salvarlo, lo estaban buscando para condenarlo. ¿Ve? Eso es lo que hay que preguntarse. A veces las personas creemos que están negativos y cerrados a convertirse, pero no es eso. Es la forma en que nos estamos acercando lo que daña el milagro de la conversión, de salvar lo que estaba perdido. Por eso, hermanos y hermanas, tal vez Zaqueo se resistía. Nadie veía las posibilidades de cambio que había en Zaqueo, porque querían que Zaqueo, hermanos y hermanas, cambiara primero. Mira cómo es la cosa. Porque hay mucha gente que dicen, cambia tú primero para que llegues a las cosas de Cristo con tu actitud. Y entra en la actitud mía y entra en lo que nosotros somos. O sea, cambia tu actitud de pecador primero y entonces vente a la nosotros, que es la de la gracia y la salvación. Eso es lo que la gente quería que Zaqueo hiciera primero. Pero Cristo lo hizo al revés, hermanos y hermanas. Cristo lo hizo en forma contraria. Jesús cambió primero él para que Zaqueo cambiara después. Y se logró. Y mira de qué forma se logró. Y has visto tú eso. Yo lo he dicho aquí. A veces cuando queremos que alguien cambie, tenemos que cambiar nosotros primero, porque nuestro cambio va a producir el cambio. No forcemos a nadie a cambiar a la brava, hermanos y hermanas. Cambia tú primero para que tú veas cómo el esposo cambia, cómo la esposa cambia, cómo los hijos cambian, cómo la madre cambia, cómo el padre cambia. Hasta el cura cambia cuando cambiamos nosotros nuestra postura. Eso es lo que hace Cristo aquí, hermanos y hermanas, porque esa postura abre a que al yo ser acogido, están viendo las posibilidades. Cristo siempre ve las posibilidades. Cristo siempre apuesta a que podemos cambiar, a transformarnos, evitar el pecado, arrepentirnos del pecado. Cristo tiene una apuesta, hermanos y hermanas, que siempre va desde ese punto de vista. Ahora nota aquí algo, hermanos y hermanas. Jesucristo, sin palabras, escucha, sin predicación hoy, sin imponer las manos, hermanos y hermanas, sin reproche, sin condenación, sin juicio, sin señalamiento, hermanos y hermanas, simplemente con un gesto de acoger al pecador, de tener compasión, de comprender a Zaqueo, de practicarle la misericordia, libra a Zaqueo y lo desata, hermanos y hermanas, de su vida de fracaso. Mira cómo dice el versículo 8 de hoy. Pero Zaqueo dijo resueltamente, o sea que había hecho una resolución:
a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Mira todo lo que logró Cristo con la actitud que estamos hablando desde el principio en una persona, y que esto envuelve cambiar yo primero antes de pedirle el cambio al pecador. Mira todo lo que Cristo fue capaz de lograr. ¿Nos llama esto la atención o no nos llama esto la atención? Esto es una bendición, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos concluir nosotros hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios? Pues déjame decirte algo. Como hemos visto hoy que pasó con Zaqueo, y el encuentro de Cristo con Zaqueo y el encuentro de Zaqueo con Cristo, hermanos y hermanas, así es que llega la salvación a nuestras casas. Así es que llega la salvación a nuestras vidas, porque somos hijos de Dios también. Somos hijos de Dios también. A pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado, hermanos y hermanas, a pesar de nuestra impureza, somos también hijos de Dios, porque Dios ve lo que podemos llegar a ser. Dios ve las posibilidades de cambio, de transformación, que de lo malo podemos ir a lo bueno, del alejamiento podemos acercarnos a Él. Eso lo ve Dios. Y Dios no solamente ve hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos tocado fondo, hasta dónde hemos fracasado. No solamente ve eso, hasta dónde caímos de cantazo y nos reventamos, hermanos y hermanas, sino hasta dónde podemos llegar como hijos de Dios. Mira, por eso lo que dice especialmente, hermanos y hermanas, en el versículo 9 de hoy: Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Gloria a Dios. Está hablando de salvación, no de sanación. La salvación. Pues también este hombre es hijo de Abraham. Decir hijo de Abraham era devolverlo al templo de donde lo habían botado. Decir hijo de Abraham era devolverlo al pueblo, a los hermanos, porque era también hijo de Dios. Lo han excluido por su pecado, lo han echado al lado. O sea, este no es hijo de Abraham, que se vaya, que se salga por su pecado, que todo el mundo lo conoce. El Cristo viene y lo restituye, lo incorpora, lo reincorpora. Este también es hijo de Dios. Este también es hijo de Abraham. Por eso hay que traerlo de regreso. Y eso es lo que logra nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Zaqueo no era un empleado cualquiera, y tú y yo lo sabemos hoy, hermanos y hermanas, como el caso de Mateo, que te cité ahorita en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, por si lo quieres ver, ¿no? Sino que era uno de los gordos, era uno de los pejes gordos, hermanos y hermanas, que se enriquecía a costa de los demás. Vaya, algo malo. Esto es gran pecado, hermanos y hermanas. Nadie le está diciendo que no, nadie lo está justificando. Dios no está ausente, es lo que dice Cristo hoy, hermanos y hermanas, de la vida de nadie. Dios, si está presente en la vida del santo, también está presente en la vida del pecador. ¿Para qué? Para salvarlo, porque está perdido. Dios no está ausente de la vida de nadie, ni de los santos ni de los pecadores. Eso enseña Cristo. Aunque yo haya cometido faltas como Zaqueo, hermanos y hermanas, graves faltas que cometió Zaqueo, inmorales, criminales, hermanos y hermanas, aunque pase eso, eso no me define a mí de todo lo que yo soy como persona. Eso no dice la totalidad de lo que es mi corazón. Y eso es lo que Dios ve, hermanos y hermanas. Eso es lo que Dios ve. Ninguna actitud nuestra de pecado, hermanos y hermanas, puede Dios ver que todo nuestro corazón está lleno de maldad, que somos unos sinvergüenzas 100%, unos mentirosos 100%, unos engañadores 100%, unos pecadores 100%, ¿no? Cristo como Dios van buscando, porque ahí queda 1% de algo bueno, y yo lo voy a encontrar. Esa es la bendición, hermanos y hermanas. A Zaqueo le llegó la hora de Dios en su vida. Gloria a Dios. Y a ti te llegó la hora de Dios en tu vida, y a mí me llegó la hora de Dios en tu vida. Y si la hora de Dios no ha llegado en mi vida, búscala. Busquemos la hora de Dios en nuestra vida. Ese invitarse de Jesucristo mismo a nuestra casa, a nuestro cuerpo, a nuestro hogar, a nuestro ambiente, es la invitación de Cristo. Recíbelo, acógelo con alegría, porque lo que viene a hacer es una bendición, hermanos y hermanas. Zaqueo
corrigió su error, ¿sí o no? Zaqueo reparó su pecado, dice el versículo 8, resueltamente. Hermanos y hermanas, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Claro, la ley exigía eso en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21, capítulo 27. Pero eso no era lo primero, hermanos y hermanas, que buscaba Cristo. Como vimos, Cristo no estaba buscando que Él cumpliera la ley del Éxodo 21, 37. Devuélvele a todo el mundo lo que te robaste. No, Cristo no buscó eso primero. Lo primero que buscó Cristo, hermanos y hermanas, era salvar lo que estaba perdido. Eso es lo primero. El pecado, hermanos y hermanas, se acaba eliminando el mal. El pecado jamás se acaba eliminando al pecador, porque Dios es un Dios de posibilidades. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Que nos bendiga Dios, porque somos pecadores. Que nos bendiga Dios, porque conocemos a pecadores. Que hoy Dios visite nuestra casa con su salvación. Bueno, hermanos y hermanas, hoy nos vamos con el Salmo 14, precisamente de oración que nos presenta la iglesia. Señor, ¿quién morará en tu tienda? O sea, ¿quién puede ir hasta estar cerca de Dios? ¿Qué tipo de actitud, qué tipo de corazón tenemos que tener? Oremos, hermanos y hermanas, al Señor. Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu montaña santa? El que es irreprochable y actúa con justicia, el que dice la verdad en el corazón y no forja calumnias, el que no daña a su hermano, ni al prójimo molesta con agravios. Amén y amén, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión. Todo cuanto hagas hoy, hermanos y hermanas, junto a los tuyos, hazlo para la gloria y la honra de Dios. Te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido. Hasta mañana.